mi esposa a la parte de atrás de la iglesia para que tengan clase con ella. Por cierto, nadie se anotó para este mes de enero. No tenemos maestros para este mes de enero. Entonces mi esposa está tomando el día de hoy la clase de los niños, puesto que hay varios. Entonces, nada más para recordarles, este mes de enero no tenemos maestro para los niños. Disculpen, vamos a abrir nuestras Biblias donde tuvimos la lectura, por favor, en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1, del versículo 8 al versículo 15. Nuevamente, Romanos capítulo 1, del versículo 8 hasta el versículo 15. Hemos estado estudiando Romanos por un par de semanas, no mucho. Luego se nos atravesó año nuevo y todo eso, y no le hemos dado la continuidad como hemos querido. Pero ya hemos llegado al versículo 8, Romanos capítulo 1, versículo 8, y esta sección es relativamente sencillo, pero no deja de ser muy hermoso. Vamos a darle lectura una última vez antes de comenzar. Dice la palabra: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para que mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto que entre los demás gentiles. Versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por su bendita palabra. Gracias, Señor, porque nos permite tenerla en nuestras manos. Todos tenemos una copia de ella. Y gracias, Señor, porque usted la ha preservado para que así sea y que podamos estudiarlo. Gracias por el Espíritu Santo que usted nos ha enviado después de su ascensión, Señor, por medio de su Hijo Jesucristo, quien lo envió para que nosotros seamos morada del Espíritu Santo y tengamos una guía y alguien que nos ilumine, su Espíritu Santo, nuestro Señor Dios. Gracias por Él, porque por medio de Él y su Escritura podemos aprender de usted, de su persona, de su Hijo Jesucristo, quien es nuestro Señor y Dios y Rey. Gracias, Señor, por esta su iglesia local y cada uno de los miembros y de las familias que lo componen, aquellos que vienen a la iglesia también, Señor, y que escuchen, que su Santo Espíritu toque los corazones de ellos. Si no te conocen, y es tu voluntad que sean salvos, Señor, a tu tiempo. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén. Muy bien. Algo que es muy conocido por parte de Pablo, que es algo que él siempre hacía, es la salutación. Lo podemos ver en el libro de Romanos, lo podemos ver en el libro de casi todos, Filipenses no, pero casi todos. Vemos el saludo formal de Pablo, que él, Pablo, siervo de Jesucristo o apóstol de Jesucristo, y luego siempre en sus epístolas siempre decía charis shalom, gracia y paz a vosotros. Entonces, en todas sus epístolas, él hacía eso, en todas, ¿sí? Con la excepción, como les mencioné, el de Filemón y el de Filipenses, puesto que era muy personal esas dos cartas. Pero todos los demás empiezan de la misma manera. Pablo, siervo o apóstol de Jesucristo, llamado a ser, o por la voluntad de Dios, charis y paz, o gracia y paz. Siempre lo hacía. Pero una cosa que muchos no notan es que después de sus siempre casi idénticas salutaciones iniciales, él también daba gracias. Era algo que él hacía siempre. Daba la salutación y luego doy gracias a Dios por. Entonces en Romanos no es la excepción. Vemos que después de la salutación inicial, él comienza el versículo 8 dando gracias. Fíjense lo que dice: primeramente doy gracias a mi Dios
mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Ok, entonces como ya lo mencioné, esto no es único al libro de Romanos. Todas las otras epístolas también de Pablo inician de la misma manera. Miren, vamos a ver algunos. 1 Corintios 1. Vamos rápidamente a 1 Corintios, que es el siguiente libro. Entonces estamos en 1 Corintios y veamos el versículo a partir de la salutación. No siempre dice lo mismo. Versículo 1, Pablo, llamado a ser de Jesucristo por voluntad de Dios, al hermano Sóstenes, a la iglesia que está en Corintios, a los santificados de Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo cualquier, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro, gracia y paz, charis, shalom. Y luego el versículo 4, gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros, muy parecido al de Romanos. Iniciaba siempre sus cartas dando gracias a Dios por los receptores o por quien tendría el privilegio de poder obtener esta carta, los destinatarios. ¿Okay? Otro lugar donde ya los mencioné, en todos realmente, pero vamos a ver otro nada más para corroborarlo. Vamos rápidamente al de Colosenses. El de Filipenses también tiene el gracias a Dios. La salutación es diferente, pero el gracias a Dios sí viene. Pero vamos a ver este de Colosenses 1, 1 al 8. Colosenses 1, 1 al 8. No lo vamos a leer todo. Pero de la misma manera, si vemos el versículo 2 de Colosenses 1, 2, dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz, siempre igual, sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, etc. Entonces, Pablo siempre tiene este mismo modo literario. Si siempre es la salutación, inmediatamente después doy gracias a Dios. Él siempre iniciaba sus epístolas de esta manera, o por lo menos la mayoría de ellos. Muy bien. Continuamos. Y aquí vamos a ver qué es lo que está agradeciendo. Dice el versículo 8, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto, ¿por qué? Porque si damos gracias a Dios siempre por medio de Cristo Jesús. Entonces él está describiendo una oración o es un ruego. Y recuerden, desde que los apóstoles le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, enséñanos a orar, él les dijo algo siempre les dijo en el nombre de Cristo Jesús, o mediante la persona, o por la mediación de nuestro Señor Jesucristo, es que Dios Padre nos escucha. Entonces eso es lo que Él está diciendo. Él está diciendo, yo le doy gracias a Dios, levanto una oración hacia Dios Padre por medio de Jesucristo, como Jesucristo le enseñó a los apóstoles a orar, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces Él está agradeciendo a Dios no por una cuestión de beneficio propio. Que eso es lo que a menudo nosotros damos gracias. Siempre damos gracias por el beneficio propio. Gracias, Señor, porque me sacaste de este problema que tuve. Gracias, Señor, porque yo no sabía de dónde iba a sacar el dinero y tú proviste. Gracias, Señor, porque mi familia tiene esto y esto y aquello. Gracias, Señor, porque me diste un año más de vida. Entonces, cuando agradecemos, tendemos siempre a agradecer por algo que es de beneficio propio. Gracias, Señor, porque hiciste esto por mí. Pero fíjense, Él no está dando gracias por eso. Él está dando gracias sin ser beneficiario de nada. Y Él está diciendo, doy gracias a Dios por ustedes. Y no solamente doy gracias a Dios por ustedes, sino porque su fe se divulga a lo largo de todo lo que es el mundo greco-romano, o lo que era el mundo antiguo en ese momento. La misión principal de Pablo era ser misionero a los gentiles, ¿sí? Él tenía que ser misionero a los gentiles. A esto Dios lo había llamado. Vamos a ver rápidamente. ¿Y dónde está?
Bueno, sabemos que él era misionero a los gentiles como tal. No encuentro en mis notas mi versículo. Pero él fue misionero a los gentiles, fue llamado a ser misionero a los gentiles. Entonces él está viendo que ahora de Roma está saliendo el evangelio a otras partes. Esto es algo muy muy interesante. Recuerden, Pablo no empezó la iglesia de Roma, ni sembró la semilla, ni la regó tampoco. Él no tuvo nada que ver con la fundación y el crecimiento de la iglesia de Roma. Pablo no tuvo nada que ver. ¿Va? Entonces, entendiendo que él no tuvo absolutamente nada que ver, y él está viendo que de ahí está saliendo la palabra de Dios y se está extendiendo hacia donde él viene. Normalmente el evangelio iba donde él iba, pero en este caso el evangelio sale de Roma y ven, entonces él se está dando cuenta que la salvación ya no nada más es de los judíos, que la salvación realmente es a todo el mundo grecorromano y que en muchos casos él no tuvo nada que ver con eso. Está agradeciéndole, Señor, gracias, porque el trabajo de mi vida se está viendo reflejado. Aunque yo no tengo nada que ver con ellos, estoy viendo, Señor, que tú estás trabajando y obrando. Ahora, nosotros hemos escuchado siempre, porque es cierto, el famoso dicho, todos los caminos llevan a Roma. Y así era cierto. Todos los caminos en Roma, en la Roma, todo en el imperio llegaba a Roma. Todo era centralizado, todo estaba centralizado. Entonces, el evangelio estaba utilizando y tomando provecho de esos caminos. Entonces, de Roma estaban utilizando los caminos para expandir el evangelio a otras partes del mundo. Entonces, Pablo se está dando cuenta que de Roma, que de la capital está llegando palabra de que está viniendo o está saliendo de la capital evangelio. Y él da gracias a Dios por eso. No por algo propio, sino por el engrandecimiento del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros damos gracias, realmente tenemos que dar gracias. O sea, sí, ciertamente Dios nos da su provisión y nos cumple todas nuestras necesidades. Pero realmente, ¿cuándo damos gracias por cuestiones que realmente a nosotros no nos benefician? ¿Cuándo damos gracias realmente? Y deberíamos de dar más gracias por la expansión del reino. Deberíamos de dar más gracias por el cristianismo, por la palabra, por la gracia que se está predicando. Y decir, gracias, Señor, porque su Espíritu Santo aún está moviendo y tocando corazones y gente todavía está siendo salva. Gracias, Señor. Esa debe de ser nuestra actitud también a la hora de dar gracias. No solamente por beneficio propio, sino gracias a Dios por cuestiones salvíficas. Gracias a Dios por cuestiones del reino por venir. Gracias a Dios porque la gente todavía está siendo salva. Muy bien, continuamos. Dice el versículo 9: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ok, entonces él les está diciendo, me consta y rindo cuentas ante Dios de que yo oro por ustedes y que Dios me exija si estoy mintiendo. Considero que todos somos culpables de mentir. Inclusive, y eso lo sé por un hecho, todos somos mentirosos, todos hemos mentido. Pero lamentablemente como cristianos también muchas veces mentimos. Algo tan simple como, hermano Israel, voy a orar por ti y por tu cirugía que está pendiente. Pero ¿cuántos después de decirle al hermano, voy a estar en oración, realmente no lo haces? Has mentido. Le has mentido a Dios, le has mentido al Espíritu Santo, le has mentido a tu hermano en Cristo, porque le has dicho, voy a orar por tu cirugía, hermano, pero si tú realmente no te sientas o te pones de rodillas delante del Señor y haces petición por la cirugía pendiente que el hermano tiene, entonces, si no lo haces, eres un mentiroso.
Y Pablo está diciendo, testigo me es Dios, que yo sí oro a menudo por ustedes. Y si Dios me rinde cuentas de mis oraciones, sabrá Él y sabrá a todos que no he mentido. Si tú le dices a un hermano en Cristo que vas a orar por él, ora por él. Es más, no esperes a llegar a tu casa para orar por él. Ora con él en ese momento. No le digas voy a orar y luego no lo haces. Él dijo, testigo me es Dios que estoy orando por ustedes, dando gracias por ustedes y por el ministerio que Dios les ha encomendado. Y el hecho de que ustedes están utilizando todos los caminos para ir a Roma, ustedes los están utilizando al contrario, para salir de Roma con el Evangelio. Doy gracias a Dios por ello. Ok, vamos a continuar. Y por cierto, quiero que noten el amor pastoral, el amor de Pablo. Él está demostrando amor a una iglesia que él ni siquiera conoce. Conoce a algunos, a varios de hecho, pero no los conoce a todos. Entre ellos, bueno, si ustedes quieren, es más, vamos a verlo. El último capítulo de Romanos, vamos allá. 16. Miren, si empezamos en el último capítulo de Romanos, vemos la despedida. Se despide de los hermanos que están en Roma y obviamente conoce a varios y los menciona por nombre. Fíjense, os recomiendo además nuestra hermana Febe, ella fue la que llevó la carta, entonces ella venía con él en Corinto, dice, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Dice, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y la ayudéis en todo, etc. Ahora, observen, esta es la gente que él conoce. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya en Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, mis compañeros de prisión, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío. Saludad a Urbano, que nombre Urbano, o sea, hombre de ciudad. Muy bien, entonces, si ustedes pueden ver, esos son los nombres de los hermanos que él personalmente conocía. Y hay una gran lista. Pero ciertamente no los conocía a todos. Y él quería conocerlos. Entonces, fíjense, él tenía un corazón grande, un corazón verdaderamente de pastor. Fíjense, no lo mencioné, pero número 1, daba gracias a Dios por ellos. Esa es una cuestión de amor. Eso es de un corazón pastoral. Número 2, oraba por ellos. Eso también es de un corazón pastoral. De alguien que te conoce. Muy bien. No solamente él expresaba amor porque daba gracias por ellos y oraba por ellos, sino que él anhelaba verlos también. Vamos a continuar. Dice el versículo 10 y 11, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Ande. Oren por mí, por favor, porque yo quiero tener un buen viaje para ir a verlos. Desde primero él les dice, aunque ustedes no lo crean, Dios me es testigo que yo oro por ustedes. Imagínense nada más, yo no sé cuánta gente ora por mí. Espero que oren por mí porque ciertamente necesito de oración. Me es testigo Dios y mi familia que yo oro por esta iglesia. Yo sí lo puedo decir, me es testigo Dios que yo oro por ustedes. Yo sí lo puedo decir. Pero espero que usted también pueda hacer lo mismo para mí. Que usted ore por mí, por mi familia, por mi hogar.
Pablo dijo, yo oro por ustedes y ustedes oren por mí. Dice, pero yo quiero que ustedes oren por una cuestión para mí específica. Quiero que ustedes oren para que yo tenga un próspero viaje para ir a verlos. Qué bueno que estaban orando por él, porque así le fue. Su viaje no fue próspero, para nada. El viaje de Pablo fue espantoso para llegar a Roma. Recuerden que él estaba en Corinto, en la zona de Macedonia. Él estaba en Corinto cuando escribió la epístola a los romanos. Y había algo que él tenía en posesión. Cuando él escribió la epístola a los romanos, él estaba a punto de viajar con algo que él tenía en su posesión. ¿Saben qué era? Billuyos. ¿Sí? Pablo tenía, bueno, no había billetes, eran monedas. Pero Pablo tenía una gran cantidad de dinero que se había levantado de las iglesias de Macedonia y de Grecia. Y esa ofrenda de amor que él levantó fue para llevarla a la iglesia de Jerusalén y regalarle el dinero a los cristianos de Jerusalén que estaban teniendo persecución y problemas económicos y hambruna. Entonces las iglesias de Macedonia y de Asia Menor levantaron una colecta. Todos se lo dieron a Pablo. Pablo agarró todo ese dinero en Corinto y él ya tenía ese dinero y él iba a ir a Jerusalén a hacer la entrega. Y muchos le dijeron, no vayas, Pablo, a Jerusalén. No vayas, porque si tú vas a Jerusalén te van a cortar la cabeza. No vayas porque vas a morir allá en Jerusalén, te van a arrestar. No vayas a llevar el dinero tú. ¿Y qué dijo Pablo? Nah, yo sí voy. Y agarró el dinero y fue a Jerusalén y fue a adorar al templo en Jerusalén. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo arrestaron a Pablo. Y después de ahí, porque su idea era salir de Corinto, ir a Jerusalén, dejar el dinero, de Jerusalén ir a Roma y de Roma ir a España. Esa era la ruta que él había planeado. La ruta era Corinto, Jerusalén, Roma, España. Él ora para que su viaje a Roma sea próspero. Él ya había determinado la ruta y el camino. Pero él nunca se imaginó que iba a llegar a Roma como prisionero. Él iba a llegar a Roma encadenado. Entonces él escribe esto desde Corinto, les dice, estoy a punto de ir a Jerusalén, oren por mi viaje porque ya voy para ustedes. Y tómala, que lo arrestan en el templo. Y luego que apela ante César y lo llevan a Cesarea. Y estuvo en prisión 2 años. 2 años estuvo en prisión. Y después de que estuvo ahí 2 años, lo pusieron en un barco. Y luego, ¿qué le pasó al barco? Se hundió. Naufragó. Qué bueno que estaban orando por él, ¿no? Él pidió, oren por mí para que tenga un viaje próspero. Su viaje no fue próspero. Y eso también nos demuestra algo muy interesante que tenemos que tener en mente siempre. Y de hecho acabo de tener esta conversación con nuestra hermana Hilda. Mis oraciones no mueven la mano de Dios. Si la voluntad de Dios es ponerme bajo prueba y ponerme bajo esas circunstancias adversas, entonces lo va a hacer a pesar de que todo mundo esté pidiendo para que yo tenga un buen viaje. Todos mis amigos, todos mis hermanos en Cristo, oro por el hermano, ora por el hermano. Pero no significa que tu oración va a ser contestada como tú la estás pidiendo. En este caso, los cristianos de Roma estaban pidiendo y pidieron por un viaje próspero de Pablo. ¿Pero lo tuvo Pablo? No. Implicando que no fue la voluntad de Dios contestar a las peticiones de estos hermanos de Roma como ellos querían. Dios iba a hacer su voluntad. Punto.
Ahora, ¿Dios en su misericordia contesta mis oraciones? Absolutamente sí. Pero eso es porque Él es misericordioso. Pero Él no tiene por qué contestarlo. Él es Dios. Ok, continuamos. Ok. Próspero viaje para ir a verlos. 11. Porque deseo veros para comunicarlos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Fíjese, dice, deseo verlos o conocerlos para comunicarles algún don espiritual. En otras palabras, Pablo está diciendo simplemente, quiero poder tener la oportunidad de ejercer mis dones entre ustedes. Eso es lo que está diciendo, esa es otra manera de decirlo. Él quiere ejercitar sus dones para ser de edificación a los creyentes de Roma. Pablo tenía una gran cantidad de dones. Y él había ejercido esos dones para la honra y gloria de Dios a donde fuera que él estuviera. Pero él no había tenido la oportunidad de poder tener, no pudo él trabajar con ellos, no los había conocido, no había ido allá. Y él quería poder ejercer esos dones. En este caso, su don principal, sin lugar a duda, era la enseñanza bíblica. Él quería poder ir para allá y mostrarles, porque había un problema, y lo vamos a ver más adelante en Romanos 3 o 4, 3. En Romanos capítulo 3 vamos a ver un problema, que había ciertos religiosos que habían entrado dentro de la iglesia de Roma y eran apóstatas, y ellos le habían movido el tapete un poquito a los cristianos de Roma. Entonces Pablo también está queriendo ir con ellos para decirles, miren, yo sé que hay crítica en contra mía, entonces yo quiero ir a verlos para que ustedes sepan toda la verdad del Evangelio. Quiero enseñarles, quiero poder ejercer mi conocimiento bíblico para con ustedes. De eso es lo que estaba diciendo. Y dice, a fin de que estéis confirmados, dice el versículo 12, esto es para ser mutuamente, o sea, confirmados, se refiere a que estén confirmados que lo que está enseñando Pablo es la verdad. Porque ya lo mencioné, para el capítulo 3 vemos que hay apóstatas que están hablando en contra de Pablo. Entonces Pablo les está diciendo, miren, yo voy para allá para poder poner las cosas en orden como están y que confirmen lo que ustedes ya saben del Evangelio verdadero en Cristo Jesús que yo predico. Entonces a eso se refiere con confirmados, porque se les había movido el tapete por culpa de estos apóstatas que habían estado hablando mal acerca de Pablo. Entonces versículo 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. En otras palabras, él podía consolarlos o confortarlos mostrándoles que él traía la verdad del Evangelio y toda la verdad completa. Y eso les traería a ellos confirmación y consuelo y confort. Yo no sé de ustedes, pero hay muchas veces, bueno, me ha pasado que yo estoy teniendo un problema muy serio, ¿no? Y algún hermano me dice, pastor, mire, la Biblia dice esto y esto y esto y esto y esto. Y yo digo, sí, es cierto, tienes toda la razón. No sé por qué ando aquí con esta cara tan larga, pasando por todos estos problemas, si lo que me acabas de decir es bíblico y es cierto. Y la verdad, hermanos, es que eso me trae a mí un confort y un consuelo, porque lo que dice la palabra es palabra de Dios. Y esto me debe de traer a mí consuelo, sin importar en qué asunto emocional o estatus me encuentre. La palabra de Dios debe de traer consuelo y confort. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo a los romanos, yo les voy a traer la palabra de Dios, los voy a confirmar con la verdad que yo conozco que es verdad, y esto les va a traer consuelo y confort a ustedes. Dice, pero de igual manera ustedes me pueden confortar a mí. Dice, mutuamente, confortarnos mutuamente.
Pues ¿cómo es que esta pequeña iglesia en Roma iba a confortar al gran apóstol Pablo? Ya lo mencionó. Versículo 8. 1:8. Doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Cuál era el confort o el consuelo de Pablo? Que los hermanos de Roma estaban trabajando, que los hermanos de Roma estaban haciendo lo que les tocaba hacer, que los hermanos de Roma estaban divulgando el Evangelio, que los hermanos de Roma estaban obedeciendo la gran comisión, y esto le trajo confort y consuelo al gran misionero pastor Pablo. Déjenme decirles que no hay nada que pueda hacer más feliz el corazón de un pastor que ver a su congregación en acción. Cuando nuestros hermanos en Cristo se están moviendo y están haciendo lo que deben de hacer, esto conforta el corazón de cualquier pastor. He visto tantas iglesias, hermanos, donde el pastor queda completamente desbaratado tras años y años y años y años de enseñanza de la palabra de Dios. Y la iglesia no responde, y la gente no responde, y no salen, y no tocan puertas, y no ganan almas, y no enseñan a otros, y no van al discipulado, y no van a la reunión varonil, y no van a la reunión femenil, y no llevan sus ojos jóvenes, y son tan secos y apáticos e indiferentes a la palabra de Dios, y los pastores se quebran. Lo he visto vez tras vez tras vez. Demasiadas iglesias han quedado completamente destruidas. Y Pablo está diciendo, para mí es un consuelo y un confort ver una iglesia tan llena de acción, tan llena de amor en acción, tan llena de gozo de querer crecer en la palabra de Dios y conocer más de Cristo. Eso anima el corazón de un pastor y lo consuela, lo conforta. Y es lo que está diciendo. Yo puedo a ustedes edificarlos o consolarlos con la palabra, y ustedes me consuelan a mí por medio del testimonio que ustedes están dando para Cristo Jesús. A eso se refería Pablo. Continuamos, ya casi terminamos. 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado y continúo siendo estorbado después, ya lo mencionamos, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Ok. Pablo ya tenía mucho fruto entre los otros gentiles, bastante. Ya había estado en Antioquía, ya había estado en Troas, ya había estado en todas las iglesias de Asia Menor, en Éfeso, ya había estado en las iglesias de Grecia, ya había estado para este punto, creo que todavía no había llegado a Chipre, no recuerdo. Pero el punto es de que él ya había viajado mucho y ya para cuando escribe Romanos, ya fue en su tercer viaje misionero, si mal no recuerdo. Entonces hacia su final de su último viaje misionero de Pablo, que él escribe la epístola a los Romanos desde Corinto. Y bueno, él ya había tenido fruto entonces entre las iglesias gentiles, pero no había tenido fruto dentro de Roma. Ahora, por extensión, Aquila y Priscila, podríamos decir, porque él los ganó para Cristo a ellos desde Éfeso, Aquila y Priscila. Y como ya vimos para Romanos 16, él los está mencionando. Y dice, y la iglesia que está en tu casa. Si ustedes observaron ahí en Romanos 16, dice, saludamos a Aquila, Priscila y a la iglesia que está en su casa. Entonces muchas personas consideran que la carta fue llevada a la casa de Aquila y Priscila, donde se encontraba reunida la iglesia de Roma, o por lo menos una de las iglesias locales de Roma se encontraba dentro de la casa de Aquila y Priscila, que Pablo había ganado para Cristo años atrás en Éfeso.
Entonces, si queremos verlo desde esa perspectiva, sí, Pablo ya había tenido fruto, un poco de fruto, allá en Roma. Pero ciertamente él no fue quien sembró la semilla, ni tampoco fue quien la regó. Pero él quería tener un beneficio de alguna cosecha. Ciertamente esto es algo que ha acontecido en muchos lugares a través de la historia del cristianismo. Hay aquellos que llegan a diferentes partes del mundo como misioneros a picar piedra. Llegan a picar piedra y nadie, ni las moscas, se acercan a sus predicaciones. Pero años más tarde llega otro y empieza donde el primero dejó, y empieza a ver un poquito esa semilla brotar. Pues ese segundo empieza a regar lo que el primero sembró. Pero posiblemente ese segundo tampoco llegue a ver realmente un desarrollo de una iglesia autónoma, completa e independiente. A él posiblemente no le toque, pero le tocó regarla. Y luego llega un misionero como Pablo y dice: ahí está la planta, yo lo enseño, le abono más y va a dar fruto. Esa era la intención de Pablo, de tomar algo que algunos otros creyentes ya habían preparado y mostrarles la palabra de Dios para que ésta llegara a ser una iglesia fuerte y poderosa. A eso se refería Pablo con tener algún fruto entre ellos. Pero ciertamente, aunque Pablo llegó a Roma, llegó como prisionero, eventualmente sale bajo arresto domiciliario, donde por un tiempo Pablo tiene un ministerio como hombre libre, pero tiempo después vuelve a ser arrestado ahí mismo en Roma y eventualmente ejecutado. Pero esto es muy muy interesante, ver cómo es que él entendía que él no tenía realmente participación en la iglesia de Roma, pero quería ver que ésta llegara a un desarrollo fructífero, que llegara a ser una iglesia fuerte. Ok, vamos a terminar. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces, esto ya lo hemos leído, dice 14, a griegos y a no griegos. Caray, a sabios y a no sabios. Caray, soy deudor. Déjenme explicarles esto. Esto tiene que ver con la cultura greca, con la cultura grecorromana. Entonces, cuando se refiere a griegos, se refiere a todos aquellos poblados y personas dentro del Imperio Romano que habían adoptado cultura griega o cultura romana, es decir, cultura helenística o grecorromana. Estos eran considerados griegos. No es que hayan sido de Grecia, sino que aceptaron las filosofías, aceptaron la educación, aceptaron la cultura, habían aceptado todo lo que era grecorromano. A ellos se les llama griegos. ¿Okay? Pero luego dice, y a los no griegos. Los no griegos, la palabra realmente en el original es bárbaros. En otras palabras, así se les llamaba. Toda aquella persona dentro del Imperio Romano que no tomara o no aceptara o no se apropiara de la cultura grecorromana era considerado un bárbaro. ¿Okay? Entonces, si tú estabas como súbdito del Imperio Romano, pero tú no aceptabas la cultura grecorromana, entonces Roma te consideraba a ti un súbdito, sí, pero te consideraban un bárbaro. Es decir, griegos y no griegos. Soy deudor. Ahora dice, sabios y no sabios. ¿Por qué? Bueno, pues los que tenían la cultura grecorromana tenían toda la filosofía griega.
filosofía y letras. Quien sea que tenga filosofía y letras y adopte cultura de allá, bien sabio. Pero si tú eres un no griego, es decir, si tú eres un bárbaro, entonces eres un ignorante, tonto, un no sabio. ¿Okay? Entonces él está básicamente hablando de estos dos grupos de personas. Ahora, todos los que están dentro del imperio, pero a los bárbaros y a los que han adoptado la filosofía y cultura greco-macedónica, greco-romano. ¿Okay? Entonces lo volvemos a leer desde ese punto de vista. A griegos, los que han adoptado toda la cultura, y a no griegos, es decir, los bárbaros. A sabios, es decir, los que han aceptado la cultura greco-romana, y a los no sabios, es decir, los bárbaros, soy deudor. ¿Qué les debía? Digo, se supone que en Roma hacen una ropa muy bonita, ¿no? Y son muy famosos por sus corbatas y zapatos, ¿no? Me imagino que Pablo les había pedido por chain que le mandaran zapatos, unos Florsheim, quién sabe, unos Minelli, posiblemente los debía. No se trata de eso. Se trata de deudor. Soy deudor en cuanto a la palabra de Dios. Tengo una deuda que es impagable. Tengo una deuda que no la voy a pagar en esta vida jamás. Y esa deuda es llevarle el evangelio a todos los que se me pongan enfrente. Es algo que yo recibí del Señor gratuitamente por misericordia, por su voluntad únicamente. Y ahora yo tengo que darle estas buenas nuevas, esta información a quien sea que se me ponga enfrente. Y yo le debo a toda la humanidad esta información de la muerte, sepultura, resurrección y redención de mi Señor Jesucristo. Esa información se la debo a todos. Entonces no era una deuda económica, sino una deuda espiritual que nunca vamos a terminar esa deuda. Usted y yo la debemos también, de impartir el evangelio a toda criatura. Esta deuda nosotros nunca la vamos a dejar de pagar y vamos a ser deudores hasta el día en que muramos. Yo la recibí del Señor y Él me dijo, dásela a otros, y eso es lo que hacemos. Debemos esa información al mundo. Por último, dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Pronto. Tardaron cerca de 3 años, 4, para que él llegara a Roma. Entonces, no fue muy pronto a ir a verlos, y ciertamente sus planes fueron cambiados por el Omnipotente. Pero últimamente, Dios hizo su voluntad, y su palabra fue llevada a Roma, y de las calles de Roma a todo el mundo. Dios hizo su voluntad. Dios siempre hace su voluntad. Y a pesar de que nosotros tengamos ciertos planes y querramos que cosas se hagan conforme nosotros lo planeamos, Dios, dice la Biblia, ve los planes de los hombres. ¿Y qué dice la Biblia? Y se ríe. Hermanos, espero que esto haya sido de bendición para ustedes, que hayan comprendido la voluntad de Dios, que todo se hace porque Él quiere, como Él quiere, cuando su regalada gana se le da, porque Él es Dios. Y nuestros planes para Él, pues aunque sí debemos de planear las cosas, porque debemos de ser buenos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado, aún así Dios ya tiene todo predestinado y predeterminado y preparado conforme a su bendita y santa voluntad, a pesar de nosotros. Entonces, hermanos, gracias a Dios que Él está en control y no nosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor, le damos por su salvación preciosa que nos ha dado gratuitamente mediante su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de poder llevarle estas buenas nuevas de salvación
por comisión de su Hijo Jesucristo, la cual es un privilegio de tener. Y esta deuda nunca la terminamos de pagar en esta vida, pero gracias, Señor, por el privilegio de poder darlo. Gracias, Señor, por el testimonio de Pablo y por los hermanos que estaban en Roma, que eran de buen testimonio, que divulgaron a todo el mundo antiguo acerca de su Hijo Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador le pedimos que nosotros como iglesia también podamos llevar e impartir el Evangelio a todos los que se pongan delante de nosotros. Con expectativa, Señor, sabiendo que su Espíritu Santo está preparando la tierra para la gracia. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien. Hermanos, ¿hay preguntas, dudas, comentarios acerca del estudio de hoy?